Desde la colonización en Colombia existió un rechazo generalizado a nivel jurídico-social respecto a quienes practicaban o mostraban conductas asociadas a la homosexualidad, tildándolas de ilegítimos y antinatural. El motivo de la independencia del país fue la promesa de la libertad y la igualdad. Estos no contemplaron lo relacionado en la materia de sexualidad y sus identidades. La religión, la tranquilidad política, la moral, la decencia pública, la reputación personal y la protección de la vida íntima, personal y familiar se constituían en los límites infranqueables de la libertad individual. Con la regeneración se buscó incansablemente la reivindicación de la religión, la familia y la autoridad. En 1936, con la reforma al Código Penal, los actos homosexuales volvieron a ser delitos castigables por atacar la moralidad pública y social. Fue en este marco donde nació el Grupo de los Felipitos, que fueron una asociación clandestina de personas de clase alta con el fin de encontrar espacios de socialización. Durante los años 60 estalló la revolución sexual, que sumaba factores de capitalismo industrial y la liberación de las mujeres redujeron el arraigo de la organización social de la familia y en la moral. Una década más tarde, en Colombia, León Zuleta inicia el activismo por la liberación sexual y funda el Grupo de Encuentro por la Liberación de los Gays. Su trabajo se materializó en la revista Ventana Gay, de corte izquierdista con planteamientos políticos y culturales para la denuncia de la represión. Del mismo modo se desarrollaron otros espacios de concertación. Uno de estos era el Grupo de Discusión Arte, Teatro y Poesía de la Biblioteca Cristiana de Manuel Monnier. Otro fue una casa ubicada en el sector de Chapinero que acogía a jóvenes homosexuales llamado La Coquera. Esto permitió las primeras movilizaciones denunciando el maltrato y reclamando la igualdad. Chapinero fue la localidad con mayor condensación de estos grupos minoritarios y donde se realizaban encuentros clandestinos para el entretenimiento. Fue hasta 1980, con la reforma al Código Penal, que descarta el homosexualismo como un delito. Así se abre todo un margen de concertación de grupos con el fin de consolidar el movimiento de liberación homosexual en Colombia. De ese modo, la primera marcha gay se realizó en 1982 y tuvo por objeto reclamar sus derechos y terminar con la presión de la policía y la discriminación de la sociedad. Esta contó con 30 participantes. Sin embargo, debido al abuso de la autoridad, a pesar de que ya no era un delito punible, los espacios públicos de socialización eran cerrados y las personas eran maltratadas. Sumado a esto, la proliferación del VIH produjo un distanciamiento entre el contagiado y las personas que lo rodean, al vulnerar sus derechos y excluirlos prácticamente de la sociedad. Afortunadamente, con la Constituyente del 91 se consagra el Estado social de derecho y pluralista. Esto genera reformas al interior de las principales instituciones jurisprudenciales que protegen los derechos de las minorías. A este punto, se da un boom en la conformación de colectivos en defensa de los derechos. Tales ejemplos tenemos el Discípulo Armado, GAETS de la Universidad Nacional y el Triángulo Negro. Y se da un nuevo inicio en la etapa de las movilizaciones, que a partir de 1996 se convocan nuevas marchas por la calle 72, por la carrera séptima hasta el Parque Nacional. En 1998 se celebra la primera unión de hecho entre personas del mismo sexo y la consolidación del proyecto de integración de todas las asociaciones defensoras de derechos LGBT conocido como Proyecto Agenda. Para los medios de comunicación, la participación se dio por medio del teatro, de la comedia y la cinemateca distrital, asimismo la telenovela nacional y el nacimiento de la revista gay Acento. A partir del año 2000, con la iniciativa Planeta Paz, se convoca a los líderes de los sectores sociales populares para el desarrollo de propuestas políticas del conflicto social y armado. En 2001 y 2002 se identificó la marcha LGBT y el orgullo LGBT. En el 2013 se conformó una mesa de trabajo para ellos en Bogotá y la marcha de la ciudadanía LGBT hasta la Plaza de Bolívar. Así como a nivel nacional se desarrollaron una gran cantidad de sentencias de tutela, de inconstitucionalidad y de unificación para la reivindicación de los derechos de este grupo minoritario. A pesar de las múltiples conquistas de este sector de la sociedad, actualmente siguen siendo una parte marginal por la sociedad retrógrada y religiosa en la ciudad. Por ello se da la construcción de una línea base tomando en cuenta la encuesta, que a través de un incentivo económico buscaba la identificación de estas personas por medio de la recomendación que entre ellos mismos se hacían. Así se logró un total de 1.203 observadores que se hacían 337 preguntas. El cuadro se expone su identidad racial identificada. Dentro de las principales razones para no expresar su orientación sexual e identidad de género se encuentran el mismo miedo al rechazo, la necesidad de privacidad o el hecho de no ver la necesidad de hacerlo. Cerca del 98% de las personas encuestadas expresan que han sido discriminadas o sus derechos han sido vulnerados. En la gráfica se expresa el porcentaje de discriminación debido a su orientación sexual, expresión de género y o identidad de género. Discriminación identificada corresponde a la determinada por el encuestador, la otra percibida por los encuestadores. De esta manera se nota que la declarada es mucho menor en magnitud a la otra en cuanto al derecho a la educación. 12% de las personas que no asisten a establecimientos educativos lo hacen debido a su orientación sexual. En cuanto a los servicios de salud con respecto a la atención médica, quienes en mayor medida no recibieron cuando la requerían son las personas transgeneristas, las únicas por encima de la media en los sectores LGBTI. Aproximadamente el 87% de la población encuestada expresa padecer problemas mentales.
Porcentaje de personas de los sectores LGBT que en promedio han sentido algún tipo de discriminación, maltrato o rechazo en los servicios de salud debido a su orientación sexual e identidad de género es el 47.20%. En cuanto al derecho al trabajo, la proporción de las respuestas correspondientes a la discriminación identificada es aproximadamente 10 veces mayor que la discriminación declarada. Solamente el 38% tiene un trabajo estable. Los transgeneristas son los que ocultan más su orientación sexual para mantener o obtener un trabajo con una participación porcentual del 40%. El porcentaje de personas que afirma que su derecho al trabajo ha sido vulnerado en mayor proporción corresponde a los gays con un promedio del 12.74%. Por otra parte, la discriminación por derecho a la asociación y la participación en promedio es del 46.68%. La vulneración del derecho a la recreación no supera el 12.5% en la mayoría de los encuestados. Los altos porcentajes de violencia por parte de la pareja se presentan en los grupos transgeneristas y bisexuales. Los mayores porcentajes de violencia debido a la orientación sexual están en lesbianas y transgeneristas. En cuanto a la agresión producto de su orientación sexual, los transgeneristas son quienes más han sido víctimas de este tipo, seguido de los lesbianas, los gays y por último los y las bisexuales. Definiéndose el derecho a la justicia, la detención por parte de las autoridades sin debido proceso arroja que los transgeneristas es del 40% y 30% de estos con uso de la violencia. Ya planteada la línea base, se procederá a la formulación de la política pública con un plan de acción y su respectiva implementación. Esta política pública fue creada para garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales en la ciudad de Bogotá, teniendo como principios la autonomía es el derecho de cada individuo para tomar una decisión a su vida personal. La identidad es el derecho que toda persona posee para construir su definición de cuerpo, sexo, género y orientación sexual. La equidad está para superar la desigualdad, exclusión, discriminación y marginación que vulneran a la igualdad de trato y las oportunidades que las personas tienen. La solidaridad, aquí es donde entra la ciudadanía, las organizaciones sociales, los diferentes sectores LGTB y las instituciones, para superar la discriminación, mejorar la convivencia y la inclusión de estas personas en la ciudad. La diversidad es reconocer y promover la heterogeneidad, la creatividad, la pluralidad de diferentes géneros. La participación es la mayor inclusión de los distintos espacios para las decisiones en la ciudad. Sus objetivos son consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las personas de los sectores LGBTI, generar capacidades de las organizaciones y personas de los sectores LGBTI para su efectiva representación de sus intereses como colectivo en los espacios de decisión ciudadana. Para poder desarrollar esta política pública, encontramos la ampliación de capacidades para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Aquí encontramos que los sectores LGBTI y las organizaciones puedan ejercer y exigir sus derechos plenamente. Después está la promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales de los sectores LGBTI. Aquí encontramos el apoyo hacia los procesos en estos sectores y que también tengan mayor incidencia en asuntos públicos, en la representación de sus intereses y las necesidades para la aplicación de sus derechos. Luego, encontramos la generación de nuevas representaciones sociales sobre las identidades de género y las orientaciones sexuales desde una perspectiva de derechos. Después está la visibilización y posición de la producción cultural de los sectores LGBTI como parte de la cultura ciudadana, la convivencia y la construcción de lo público. Luego, la construcción de una ciudad segura y protectora para las personas de los sectores LGBTI y libre de violencias por identidad de género y orientación sexual. Luego, la escuela de inclusión de la diversidad. Luego se encuentra la investigación y el monitoreo sobre cómo va la situación de sus derechos humanos. En nuestro plan de acción encontramos 47 acciones, 19 líneas de acción, 126 metas e indicadores de eficiencia y 4 indicadores de eficiencia. Por otro lado, encontramos que la evaluación de la política pública y del plan de acción viene de la regulación del comportamiento de los servidores públicos con respecto a la discriminación y la garantía de los derechos de las personas LGBTI.
A continuación veremos unas estadísticas de cómo la gente ha cambiado y ha aceptado a estas personas en la sociedad. Nosotros como estudiantes consideramos que parte del problema de la discriminación de esta minoría y la vulneración de sus derechos se debe a que no se establecen lazos de comunicación y afecto con estas personas. De esto los convocamos a que conozcan nuestra conclusión e invitación para que entiendan parte de la vida cotidiana de este grupo social, muchas veces excluido por imágenes cognitivas erróneas y irracionales basadas en paredes de humo.